Hay lugares que no están hechos para el turista común, sino para quienes se atreven a explorar lo desconocido. En Colombia es así. Hay paisajes ocultos y criaturas que solo se revelan a quien sabe observar. Abre los ojos y mira más allá. Lo desconocido llama. Bienvenidos a Colombia, corazón salvaje de América. Situada entre el Mar Caribe y el Océano Pacífico, Colombia limita con varios países como Venezuela, Brasil, Perú, Ecuador y Panamá. Esta ubicación única reúne una gran variedad de biomas, incluyendo las hermosas playas del Caribe, las frías regiones de la cordillera de los Andes y los densos bosques de la Amazonía. En Colombia, la región amazónica ocupa alrededor del 40% del territorio nacional, un bioma continuo compartido por 9 países de Sudamérica. Se trata de una zona de exuberante naturaleza, con ríos anchos y sinuosos, cientos de miles de especies de plantas y animales, además de diversas culturas indígenas que viven en estrecha relación con el entorno. Y es precisamente en este entorno salvaje y complejo donde surge una de las figuras más fascinantes de la fauna sudamericana: el jaguar melanístico, más conocido como jaguar negro de la Amazonía. Aunque a primera vista parezca completamente negro, el jaguar negro no es una especie diferente. Es una variante rara del jaguar común, causada por un exceso de melanina. Las rosetas, más conocidas como manchas, siguen ahí, solo que son más discretas, visibles únicamente bajo determinados ángulos de luz. Se estima que menos del 10% de los jaguares nacen con esta condición. El jaguar negro se mimetiza con el entorno, casi imposible de detectar entre las sombras y las ramas. Sus pasos son silenciosos, sus movimientos contenidos. Casi nadie lo ve llegar, pero hay momentos en los que se hace oír. El esturro, su rugido gutural y poderoso, resuena entre los árboles como un trueno, advirtiendo que ese territorio tiene dueño. Pocos animales emiten un sonido tan característico e imposible de ignorar. En los rincones remotos de la Amazonía colombiana, donde el jaguar negro se desplaza con absoluta discreción, hay señales de otra presencia. Son marcas dejadas no por huellas, sino por símbolos encontrados en la naturaleza. En el corazón de la Amazonía colombiana, entre la selva densa e intacta, la serranía de la Lindosa destaca como un conjunto de formaciones rocosas moldeadas por el tiempo. Allí se encuentra el Cerro Azul, uno de los yacimientos arqueológicos más notables de Sudamérica. Pocos lugares del planeta reúnen tantas pinturas rupestres conservadas en un único conjunto rocoso. Se estima que los paneles del Cerro Azul contienen más de 75.000 figuras, conservadas a lo largo de más de 12.000 años,
y muchas de ellas representan animales ya extintos en la región, como el perezoso gigante. Esto revela no solo la antigüedad de las imágenes, sino también la sensibilidad de quienes las crearon. El aislamiento natural de la Lindosa, con sus laderas escarpadas y su denso bosque circundante, fue esencial para mantener este patrimonio alejado de las intervenciones humanas durante miles de años. Hoy en día, estas paredes cuentan no solo lo que veían esos pueblos, sino cómo pensaban, sentían y se relacionaban con el mundo que les rodeaba. Y mientras los antiguos habitantes de esta región grababan en piedra los animales de su época, el bosque seguía vivo con ojos que acechan entre las ramas, disfrazados de bejucos. Nos referimos a la Leptophis ajaetuya, más conocida como culebra perico, una de las serpientes más ágiles y discretas de la Amazonía colombiana. Con su cuerpo esbelto y su vibrante color verde, parece haber sido diseñada por la propia selva, pero lo que más impresiona es su elegancia. Se desliza entre las ramas con movimientos suaves y controlados, pareciendo más planear que arrastrarse. Esta serpiente no es venenosa, pero caza con precisión. Con sus grandes ojos y su aguda visión, captura ranas, lagartos y pájaros con un salto certero. En el momento del ataque, su boca se expande y la mandíbula se desarticula, revelando una estructura flexible, capaz de tragarse presas sorprendentemente grandes. Lo que parecía solo una rama, ahora se transforma en un depredador que devora sin dudar. Pero no todos los peligros del bosque vienen de arriba. A veces, lo que realmente amenaza viene del suelo, pequeña, casi invisible, pero con un dolor que todo el cuerpo recuerda. Estamos hablando de la hormiga bala, o hormiga tocandira en lengua tupí. Con solo 2,5 centímetros, puede parecer inofensiva a primera vista, pero no te dejes engañar. Su aguijón está considerado uno de los más dolorosos del reino animal. En el famoso Índice de Dolor de Schmidt, creado por un entomólogo que se sometió a múltiples picaduras para clasificar a los insectos, ocupa el primer puesto absoluto. Schmidt describió la sensación como caminar sobre brasas con un clavo de 5 centímetros clavado en el talón, y otras víctimas compararon la picadura con un disparo de arma de fuego. De ahí el origen de su nombre popular. No es una exageración. El veneno, rico en poneratoxina, una neurotoxina paralizante, afecta no solo al lugar de la picadura, sino al sistema nervioso en su conjunto. Las víctimas describen oleadas de dolor ardiente y punzante que se apoderan del cuerpo y persisten durante horas. En Venezuela se la conoce como la hormiga de las 24, debido al tiempo que una persona puede sufrir los efectos de su ataque. En la Amazonía, el tamaño no define el impacto. Un solo paso en falso puede convertir la selva en brasas y hacer que el cuerpo aprenda, de la forma más dura, quién manda realmente aquí. ¿Te está gustando esta expedición? Apoya nuestro canal con un me gusta. Es un gesto sencillo y marca una gran diferencia para nosotros.
Ahora nos dirigimos hacia el este de Colombia, navegando por el río Inírida. El verde de la selva da paso a gigantescos bloques de granito que emergen del suelo como esculturas ancestrales. Estamos llegando a los cerros de Mavicure, en el departamento de Guainía. Formados por rocas graníticas de más de 1.000 millones de años, los cerros de Mavicure guardan la memoria de una tierra mucho más antigua. Estas montañas no nacieron como las cordilleras modernas. Lo que vemos hoy son rocas profundas que resistieron el paso del tiempo, mientras todo a su alrededor se fue desgastando lentamente. Es como si el planeta hubiera dejado al descubierto parte de su historia más antigua. Solo se puede llegar a los cerros de Mavicure en barco, tras horas de navegación por el río Inírida, partiendo de la ciudad de Puerto Inírida. Este difícil acceso ha contribuido a mantener la región preservada y alejada del turismo convencional. Entre las historias locales se encuentra la leyenda de la princesa Inírida, contada por las comunidades indígenas de la región. Según la leyenda, tras un intento de conquistar su amor mediante un ritual, la joven habría huido hacia la selva y desaparecido entre los cerros. Para estos pueblos, ella pasó a formar parte del propio paisaje y el río lleva hasta hoy su nombre, como recuerdo de esa historia ancestral. Los cerros de esta región no son solo parte del paisaje, son su alma. En medio de un paisaje dominado por ríos y bosques, estas formaciones surgen como puntos de referencia naturales, visibles a kilómetros de distancia y utilizadas desde hace generaciones como puntos de orientación y límites territoriales. Son este aislamiento y esta singularidad los que convierten a Mavicure en uno de los escenarios más insólitos del este colombiano. El viaje por Colombia está lejos de terminar. A medida que avanzamos por el interior del país, algo cambia. El aire parece más ligero, la luz más vibrante, las aguas más vivas. Es entonces cuando surge el Caño Cristales, un río donde la vida brota en tonos de rojo, amarillo, verde y azul, como si el propio suelo respirara arte. El secreto detrás de este espectáculo reside en una planta poco común, la Macarenia clavijera. Cubre el lecho del río como una alfombra viva, y cuando el sol toca sus hojas sumergidas, la naturaleza revela su faceta más inesperada, un cuadro en movimiento. Este fenómeno no ocurre durante todo el año. Entre julio y octubre, cuando las lluvias disminuyen y el nivel del río se estabiliza, la transparencia del agua permite que la luz penetre con intensidad. Es en ese momento cuando el río se transforma y muestra su verdadera identidad. El río nace en la serranía de la Macarena y atraviesa una de las regiones con mayor biodiversidad de Colombia. Una zona de transición donde conviven especies de animales y plantas de la Amazonía, los Andes y las llanuras del Orinoco. A lo largo de su recorrido forma cascadas, piscinas naturales y paisajes que cambian a cada curva. Fuera del curso visible del río, en los bosques húmedos que rodean la sierra, la selva cambia de tono. El verde se vuelve más denso, la luz se vuelve escasa y el tiempo parece ralentizarse. Es en este ambiente sofocante y casi sin viento donde descansa uno de los depredadores más discretos de Colombia, la víbora de pestañas.
Su nombre proviene de las protuberancias en forma de escamas alargadas situadas sobre los ojos, estructuras que recuerdan a pestañas gruesas, como si el bosque hubiera decidido darle a esta serpiente un disfraz ornamental. Camuflada entre hojas húmedas y ramas retorcidas, la víbora de pestañas descansa, inmóvil. No caza activamente. En cambio, adopta la estrategia del depredador paciente. Espera. Cuando se acerca un pequeño mamífero o un ave, actúa en milésimas de segundo. Sus colmillos se proyectan, inyectando un veneno hemotóxico con precisión quirúrgica. Capaz de permanecer inmóvil durante días, su camuflaje es tan eficaz que a menudo se confunde con el entorno. En un mundo apresurado, sobrevive con lo que pocos dominan: la paciencia y el silencio. Cuando cesan las lluvias y el sol se impone, la tierra comienza a contar otra historia. En el sur de Colombia, el desierto de Tatacoa se erige como un registro vivo de millones de años de transformación. Aquí el suelo se agrieta, los vientos esculpen barrancos y el calor castiga cada rincón del paisaje. En esta región, cada valle revela capas de tierra formadas a lo largo de millones de años. Donde hoy todo parece seco, antes existieron ríos, bosques y ecosistemas tropicales llenos de vida. Las formaciones rocosas crean un relieve que recuerda a castillos de arena endurecidos, esculpidos por la acción del viento y la lluvia a lo largo de millones de años. Además, el suelo seco conserva valiosos fósiles, lo que atrae a paleontólogos en busca de pistas sobre la historia de la Tierra. Pero cuando el sol se despide y la oscuridad se apodera del cielo, Tatacoa revela otra de sus joyas, una de las noches más claras y resplandecientes del país. Gracias al clima seco y a la ausencia de contaminación lumínica, el cielo se transforma en un espectáculo de estrellas, atrayendo a astrónomos, fotógrafos y aventureros de todas partes. Tatacoa es más que un destino, es una inmersión profunda en la historia geológica de la Tierra. Un lugar donde el pasado emerge de la tierra agrietada y el cielo despejado parece guardar los misterios del universo. Ahora nos dirigimos a un escenario completamente opuesto, húmedo y envuelto en niebla. En el centro de Colombia, en plena cordillera de los Andes, el Valle de Cocora impresiona por su singular belleza y por los árboles que lo han hecho famoso. Las palmeras de cera, especie endémica de la región y símbolo nacional colombiano, estas palmeras pueden vivir más de 100 años y alcanzar alturas superiores a los 60 metros, por lo que se consideran las más altas del mundo entre las palmeras. A pesar de su aspecto frágil, sus troncos están recubiertos por una capa cerosa que ayuda a reducir la pérdida de agua, además de proteger a la planta contra los insectos y las duras condiciones del clima andino.
Envuelto en una niebla casi constante, el Valle de Cocora alberga un microclima húmedo que sustenta la vida en las laderas andinas. Bromelias, orquídeas y musgos cubren el paisaje, mientras que aves como el colibrí andino, el tucán andino de pico negro y el rarísimo loro de palma amarilla encuentran refugio. Atravesando el valle, silenciosos arroyos mantienen viva la vegetación y alimentan el ciclo natural que sustenta toda la región. Entre tanta diversidad, otra ave destaca por su contraste y su misterio, el gallo de las rocas andino. A pesar de ser llamativo, el gallo de las rocas es increíblemente esquivo y prefiere las zonas sombreadas y profundas del bosque, lo que hace que cada avistamiento sea una joya para los observadores de aves. Durante la época de reproducción, adoptan un comportamiento poco común entre las aves. Los machos se reúnen en claros fijos del bosque, llamados leks, que pueden utilizarse durante décadas. En estas arenas naturales no construyen nidos ni disputan el territorio con agresividad directa. La competencia es puramente performática. En lugar de un canto elaborado, producen chasquidos secos con el pico y ejecutan movimientos rápidos y repetitivos, una danza visual que puede durar horas. Curiosamente, solo una pequeña parte de los machos consigue aparearse, generalmente los más experimentados y con exhibiciones más precisas, mientras que los demás permanecen como figurantes silenciosos de este ritual ancestral. Ahora nos dirigimos hacia una de las penínsulas más grandes de Sudamérica, La Guajira, una región donde las zonas desérticas se encuentran con la costa caribeña, mezclando el calor intenso con la brisa marina. Es en este escenario de transición donde se encuentra el santuario de fauna y flora Los Flamencos, un refugio poco conocido fuera de Colombia, pero importante para la conservación de las aves costeras, incluidos los flamencos caribeños. Las lagunas de Navío Quebrado y la ciénaga de Manzanillo concentran la vida del santuario, albergando pelícanos, garzas y una rica diversidad de peces y crustáceos. Más de 190 especies de aves comparten este singular ecosistema costero. Entre todas ellas destacan los flamencos, no solo por su belleza, sino como símbolo de resiliencia y adaptación. Durante la estación seca, el paisaje se transforma. Las aguas retroceden y revelan salinas resplandecientes que brillan como espejos bajo el cielo azul, creando un contraste que parece sacado de un sueño. Alrededor del santuario vive el pueblo indígena Wayuu, que mantiene vivas muchas de sus tradiciones incluso tras siglos de contacto con el mundo exterior. Las mujeres Wayuu aprenden a tejer desde jóvenes, y sus mochilas artesanales, conocidas como mochilas Wayuu, están hechas a mano y son admiradas en diversas partes del mundo. Para este pueblo, el paisaje de la región va más allá del escenario natural, ya que encierra historias, creencias y recuerdos transmitidos por los mayores. El día se va apagando lentamente sobre la península de La Guajira. El sol se pone, el viento amaina y las lagunas reflejan el cielo. Los flamencos se agrupan, el mar respira en el fondo y el desierto espera la noche con su calma infinita. El santuario sigue allí,
no solo como un lugar para ser visto, sino como un espacio para ser sentido, absorbido y a menudo recordado. Más al norte, la cascada de Tequendama se erige como uno de los hitos naturales más conocidos de la región, una caída de agua que atrae las miradas desde hace generaciones. Cae con violencia continua, formando una cortina de agua que resuena desde hace miles de años. A su lado, casi oculto por la niebla y el tiempo, permanece el Hotel del Salto. Construido a principios del siglo XX, el hotel fue en su día símbolo de lujo y modernidad, acogiendo a visitantes atraídos por las privilegiadas vistas de la cascada. Pero, con el paso de las décadas, la creciente contaminación del río Bogotá, la caída del turismo y el progresivo aislamiento de la región llevaron a su abandono. El hotel dejó de funcionar como alojamiento y pasó años cerrado, deteriorándose al borde del abismo. Hoy en día, el edificio ya no opera como hotel. Tras un largo periodo de decadencia, fue restaurado y transformado en un espacio cultural y museístico, un intento de preservar la estructura y dar un nuevo sentido a su historia. Ahora imagínese sumergiéndose en las cálidas aguas del Caribe, sintiendo la sal en la piel y el sol en el rostro. Al mirar hacia el interior del continente, una sorpresa. Una muralla de montañas se eleva en la lejanía y sus picos están cubiertos de nieve. Esa es la Sierra Nevada de Santa Marta. Aquí, la exuberante vegetación de la base pronto da paso a la niebla de los bosques altos y a medida que se asciende, el aire se vuelve más enrarecido, los sonidos se apagan y el blanco comienza a dominar el paisaje. En cuestión de horas, el viaje tropical se convierte en una travesía por las montañas heladas. En este escenario, la vida florece con exuberancia y resiliencia. Los monos saltan entre los árboles, los jaguares acechan en silencio y las aves tropicales pintan el aire con sus cantos y colores. Son miles de especies, muchas de las cuales solo existen allí, conectadas por un ecosistema tan complejo como delicado. Basta con observar con más atención el bosque que cubre las laderas de Sierra Nevada para darse cuenta de que no toda la vida se revela de inmediato. Entre las ramas más altas vive uno de los primates más raros del planeta, el tití cabeciblanco. El contraste es llamativo. Un cuerpo oscuro y discreto, coronado por una melena blanca que recuerda a hilos de algodón al viento. Esta apariencia única no es solo estética, ayuda a los miembros del grupo a reconocerse a distancia, incluso en medio de la espesura del bosque. Este tití sobrevive hoy en pequeños fragmentos de bosque en el norte de Colombia, incluida la Sierra Nevada, y se encuentra entre los primates más amenazados del planeta. Quedan pocos, y cada área preservada es esencial para que siga existiendo. Pero hay algo aún más profundo escondido entre los valles de la sierra. Tras días de caminata por estrechos senderos, atravesando decenas de kilómetros de selva, cruzando ríos de aguas frías y subiendo escalones tallados a mano por los indígenas, surge ante nuestros ojos uno de los yacimientos arqueológicos más enigmáticos de América, Teyuna, hoy más conocido como la Ciudad Perdida.
Construida por los pueblos Tairona, la ciudad perdida es más antigua que Machu Picchu y se remonta aproximadamente al año 800 después de Cristo. Compuesta por más de 200 terrazas circulares interconectadas por extensas escaleras de piedra, la ciudad se esconde en el corazón de la Sierra Nevada bajo la densa selva tropical. Redescubierta por saqueadores en la década de 1970, Teyuna nunca estuvo, de hecho, perdida. Para los indígenas Kogi, descendientes directos de los Tairona, sigue viva y sagrada, vibrando como un punto de equilibrio entre el mundo físico y el espiritual. Hoy en día, la Sierra Nevada de Santa Marta atrae a aventureros de todas partes del mundo. Pero no son solo las montañas las que marcan a quienes pasan por aquí. Es el encuentro entre extremos, el hielo, el bosque, el mar y la altitud, lo que transforma cada viaje en algo inolvidable. En este viaje por Colombia hemos descubierto que quizá el mayor tesoro no sea un lugar concreto, sino lo que despierta en nosotros. Que regresemos aún más conectados con la naturaleza, con más valor para explorar lo desconocido y con la certeza de que en algún lugar dentro de nosotros todavía existe un territorio salvaje, esperando a ser vivido. Si este video te ha marcado de alguna manera, considera dejar un me gusta y ayuda a que nuestro canal crezca. Gracias y buen viaje.